Estamos en el radar. La semana pasada el presidente Santos lanzó otra de sus propuestas y tiene tantos ingredientes que apenas está siendo digerida por los interesados. La reforma de la educación superior. El gobierno considera que la cobertura es incipiente y que mal puede pensarse en el crecimiento del país y en su ingreso a un primer mundo si tanta gente se sigue quedando por fuera de la educación y si los que entran a la universidad no se quedan. Entre lo que se propone es abrir las puertas a la inversión extranjera, permitir universidades con ánimo de lucro y hacer más competitivas, eficientes y transparentes a las universidades públicas. Pero las cosas no serán así de sencillas. El primero en salir a criticar el contenido del proyecto es el rector de la más grande universidad pública, la Nacional. Moisés Basserman conversa con Antonio Morales sobre los peligros que él ve en esta reforma. Y como de lo que se trata es de abrir el debate sobre un tema crucial y del momento, pues aquí están sus opiniones. Antonio Morales entra al radar. Rector, está pendiente la reforma de la Ley 30, que reforma la educación superior. ¿Cuál es su análisis en apretada síntesis de esto que se está discutiendo en el país? Lo que se puede decir muy claramente es que no presenta una solución al problema estructural, ¿no? Hace años venimos denunciando que hay un problema estructural en el financiamiento de las universidades públicas y ese infortunadamente no se ve resuelto en el proyecto. Sí, porque lo que se ha planteado en materia de financiación, es decir, como la almendra de la discusión, es una semi-privatización, ya hablaremos después de eso, de la educación superior. ¿Usted considera que, como lo dice la Constitución y la ley, la educación pública debe ser financiada integralmente por el Estado? Hay tres niveles en la ley, hay que diferenciarlos. Uno es el acercamiento a los presupuestos de la universidad pública por parte del Estado, es decir, al subsidio que el Estado le da a los jóvenes colombianos a través de las universidades. Ese es el que yo pienso que está muy mal resuelto. Trata de compensarse con una participación de la empresa privada en la universidad pública. Entonces, pero eso es como una especie de benevolato, rector, no es una participación financiera como se plantea ahora. Es decir, la participación de las empresas en proyectos de interés común lo venimos haciendo hace ya más de 40 años. Sí, exacto, sí. Y seguiremos haciéndolo y ojalá que se puedan aumentar y eso en ningún momento es privatización en mi opinión. Lo otro es la suposición de que la empresa va a aportar recursos para el objetivo de la formación personal de los estudiantes, para la modernización de la universidad, para sus aulas. Eso es que es lo que le compete al Estado. Eso es iluso, sí, eso claro. Es iluso, porque no es negocio. Rector Basserman, yo sé que hay, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia, en todas sus sedes, no sé si la cifra me equivoque, pero hasta un 50% de la financiación es autofinanciación, son todos los trabajos de extensión. Sí, la Universidad Nacional y muchas otras universidades del sector público hemos venido haciendo grandes esfuerzos para aumentar nuestros recursos por medio de trabajos de todo tipo y sí generan unos recursos adicionales que nosotros reinvertimos en nuestros objetivos nacionales. Sí, nosotros no nos da ni recato ni pena tratar de conseguir recursos que son recursos que nosotros aplicamos para nuestros estudiantes. Hay una cosa paradójica, rector Basserman, y es que buena parte de esos recursos, hasta donde yo entiendo, vienen justamente de los posgrados de la Universidad Nacional, es decir, de unos cursos después del pregrado que valen más, que le pagan a la universidad, y justamente el problema de la educación superior en este momento es que no hay suficiente dinero para los posgrados y para la investigación en la universidad pública. ¿Cómo se explica eso? Sí, yo creo que eso es realmente gran parte del problema. Ojalá que vaya a haber más recursos y aparentemente como va la reforma de las regalías podría dar más recursos a Colciencias, pero yo quiero insistir que eso no va a financiar la otra parte de la universidad, eso no va a financiar ni la docencia, ni el pregrado, ni la modernización de nuestras tecnologías, que es muy importante, ni el ancho de banda que tenemos que comprar para poder utilizar los nuevos métodos, eso es muy importante, ni va a pagar nuestros profesores. El rubro más importante de la universidad
en el cual se va prácticamente todo el presupuesto de funcionamiento que nos da el Estado, es la nómina de profesores, que es una nómina pues de lujo. Y por eso insisto tanto en que hay que diferenciar todos los aspectos. Hay ciertos rubros en el presupuesto que son, como decían en alguna ocasión, indelegables por parte del Estado. Es decir, el Estado no puede renunciar a esa obligación a favor de terceros. Es como está de moda, sería como renunciar al derecho que tenemos todos a que los páramos no los toquen de alguna manera. Sí, o renunciar a pagar impuestos porque estamos un poco mal de plata. Rector, hay una variable ahí que es la variable política, que es interesante, me parece a mí, quisiera saber cómo la ve usted, y es que en otros tiempos este tipo de reformas prácticamente se imponían, es decir, había una voluntad del Ejecutivo arrasadora. Ahora el Ejecutivo, la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación dice, discutamos esto abiertamente. ¿Qué tan democrático es eso o qué tan demagógico es? Pues mire, la ley 30, que ya tiene 18, 19 años, fue discutida durante 2 años, así que pues tampoco es nuevo. A mí me parece que con un sector como la educación superior, pues que es uno de los sectores más ilustrados del país y que es, podría uno decir que es un sector confiable en su criterio, en su rigor de análisis, hacer una reforma sin consulta sería impensable en este momento. Héctor, voy a hablar un poco desde mi ingenuidad de ser no un experto en la materia. Uno entiende que hay un mandato constitucional que dice la educación es un derecho y un deber de los colombianos, facilitarla. No hay plata para la educación superior, por eso se están inventando esta especie de entidades de economía mixta, semiprivadas o semioficiales. ¿Por qué no hay plata cuando es un deber fundamental de la sociedad colombiana educar a su gente y sobre todo en la educación superior? ¿Por qué si hay plata para la guerra, lo que dice la gente, y no para la educación, y se tienen que inventar estas economías extrañas? Sí, indudablemente pues somos un país con más necesidades que recursos. Eso no es extraño. Y a pesar de los inmensos recursos que tenemos. A pesar de los inmensos recursos. Eso no es extraño y tampoco es exclusivo nuestro. Aquí realmente hay una cuestión de una decisión importante al respecto. Decisión que no se toma, yo no sé, a veces por mucha timidez. Es decir, cuando el sistema financiero estuvo a punto de quebrar, pusieron un impuesto que no existía. O sea que se puede abordar realmente con distintos... Cuando no había plata para la guerra pusieron otro impuesto. ¿Por qué no ponen un impuesto para la educación? Sí, podría haber un impuesto para la educación, podría haber algunos movimientos de recursos que están en otro lado para la educación. Macroeconómicos. Es más conveniente meter dinero en educación superior que comprar bonos del Estado. Es decir, da un rendimiento mayor por la generación de empresa posterior, también por los impuestos que pagan, por el aumento en la economía, etcétera. Cálculos así, economistas muy fríos, claro, y dicen que eso es mejor. Ahora, lo que pasa es que la propuesta que hay en esta ley un poquito reconoce ese hecho, pero dice, bueno, pero la inversión, que tengamos los rendimientos, pero que la inversión la hagan los otros, ¿no? Y eso no funciona así. Rector, hay otra inquietud y otra crítica, y se supone que todo conduce a un problema de cantidad y no necesariamente de calidad. Es decir, la creación de estas empresas de educación semiprivada. No, privada. Sí. Apunta a crear, creo que son 600.000 cupos nuevos en las universidades, ¿no es cierto? Uno se pregunta, esos cupos de pregrado lo que van es a facilitarle a las empresas material humano para el trabajo y para su desarrollo capitalista en términos estrictos, y no necesariamente en la vocación del cambio social que necesita el país y del desarrollo social del país. Es decir, negocio para negocio. Eso es la crítica. Sí, yo creo que incluso el Ministerio ha mostrado el modelo de Brasil. Sí. Un modelo que impuso el presidente Lula, que no se puede acusar de neoliberal, pues, o por lo menos no mucho. O sea que de todas formas es un modelo que puede aumentar la cobertura, es decir, que puede realmente sustancialmente dar más cupos para la universidad. La segunda parte del modelo, y que yo creo que la gente tiene que tenerlo claro, es que esas entidades con ánimo de lucro
no son grandes universidades. Son pequeñas escuelas profesionales. Tan benigno usted. En el caso de Brasil es muy obvio, sí, efectivamente eso aumentó la cobertura y eso está muy bien, porque hay que aumentar la cobertura, pero la calidad está en las públicas, la calidad está en Sao Paulo, en la Federal de Río de Janeiro, en la Federal de Minas Gerais, esas son las universidades. En la UNAM de México, en fin. Ahora hay otro aspecto y yo creo que para la economía es muy importante conocerlo, y es que esas universidades, obviamente por ser con ánimo de lucro, pues van a ofrecer carreras baratas. Que no son necesariamente las que requiere el desarrollo colombiano, es decir, social, nadie va a ofrecer allá una agricultura que requiere campos de prueba y haciendas experimentales y cosas de esas, ¿no? Rector, en el caso preciso de nuestra querida Nacho, como le decimos coloquialmente a la universidad, ¿está asegurada la financiación en el 2012 de la universidad en términos de pagos, inversiones, etcétera, etcétera? Porque aparentemente no hay claridad sobre eso. Es una cosa tan inmediata como el próximo año. No, yo sí podría decir que para el próximo año vamos a vernos en problemas muy serios para balancear el presupuesto. El aporte de la nación está congelado, de hecho, hace 13 años, es decir, es una línea horizontal. Que no crece. Que no crece. Pero eso hace inviable de alguna manera en este año. Eso quiere decir que para el año entrante ya tendremos que buscar recursos no sé de dónde para completar nómina. Como yo sí puedo decir las cosas que usted no dice, a mí me parece que eso es una solemne estupidez. Es decir, durante 13 años haber dejado la Universidad Nacional estancada, eso no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Es absurdo, es decir, lo que se quedó estancado fue el presupuesto. Sí, la universidad sigue trabajando. La universidad ha seguido creciendo, como decíamos, también hemos hecho muchos esfuerzos para seguir creciendo. Es un deber nuestro, es un deber con la nación. Es tremendamente torpe, yo estoy de acuerdo, es torpe, es antieconómico, es reconstruir un sistema tan bueno como el que tenemos. Tendría un costo infinitas veces más que el costo que es mantenerlo bien. Entonces nosotros no queremos tumbar al gobierno, ni que nos den 10 pesos más o 10 pesos menos, no es esa la discusión. La discusión es construyamos juntos un modelo sustentable de universidad pública hacia futuro. Hay otra cosa que es otra pata que le sale al gato, y es la rentabilidad misma del proyecto de privatización de cierto tipo de educación pública. Y es que empresarios ya empiezan a decir, mire, es que ni nos propongan eso porque no es rentable. Es decir, vamos a meter 5 pesitos y vamos a sacar 1 y eso para nosotros no es rentable. Entonces, ¿para dónde va ese proyecto? Sí, no, por eso yo creo que hay que diferenciar muy claramente las universidades con ánimo de lucro de las universidades sin ánimo de lucro, incluso las privadas. Sí. Es decir, las muy buenas universidades privadas, las que de verdad son sin ánimo de lucro, las que reinvierten, que son fundaciones y corporaciones. Que son fundaciones y corporaciones, y no quiero decir nombres, pero hay unas que son evidentemente muy buenas y que son evidentemente sin ánimo de lucro. Estas universidades, por supuesto, no son el negocio. Rector Wasserman, el caso del SENA, ¿es cierto que se pretende incluir el SENA en esta reforma, en la parte ya no financiera, como educación superior? ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿Usted cómo lo ve? Sí, yo pienso que se piensa incluir el SENA. A mí me parece pues, que está bien que haya un aumento en educación técnica y tecnológica. Hay gente que lo necesita, el país también lo necesita. ¿Pero eso le resta plata a la universidad? Y eso está bien. No, el SENA tiene un presupuesto mucho mayor que todas las restos de universidades públicas del país. Así que con el SENA el problema de dinero creo que no hay. Usted lo mencionaba al principio, pero quisiera que lo precisara. El proyecto de privatización o de pseudo privatización violaría la autonomía universitaria, que ha sido pues una garantía de la universidad durante tanto tiempo. No, yo realmente no veo que esto tenga que violar la autonomía. La autonomía no tiene que ver tampoco con lo privado y lo público. Yo creo que las universidades privadas son sujetos de autonomía y debe ser respetada la autonomía de las universidades privadas también. Así que esto realmente no es eso. El temor que tenemos y que estamos reflexionando y estamos viendo mucho con cuidado es que necesariamente al introducir entidades con ánimo de lucro, pues hay que aumentar los niveles de control y vigilancia. Sí, pero mire, y ahí en el control y vigilancia es donde puede haber alguna contradicción con la autonomía. Y en ese sentido la gente dice, y algunos sectores políticos dicen, mire, no, pues esto no es ni más ni menos que la apertura a la privatización total de la universidad. Rompámosla presupuestalmente,
creemos empresas privadas y chao la universidad pública. ¿Usted es tan paranoico como esos sectores? No, yo no creo que sea eso. ¿No va para allá la reforma? Para mí ¿Santos no quiere eso? No creo. Yo creo que no veo indicios de que se trate de privatizar la universidad pública. Exacto. Hay una cosa, para terminar, rector, de fondo, y es que de alguna manera la universidad pública, usted lo decía, es un vehículo de la movilidad social y es un garante de cierta equidad. Si se disminuye la potencia moral y la potencia intelectual de la universidad pública, estaremos en un problema aún mayor de inequidad. ¿Eso lo entiende el gobierno, lo entienden los sectores relacionados con la educación? Bueno, yo le dije que yo era suave en mis afirmaciones. Y en este caso lo hay, es decir, al discurso ya entró el asunto de que la calidad de la educación es lo fundamental, de que la educación pública es un elemento que por su calidad precisamente, porque eso es importante acentuar, por su calidad es un vehículo de movilidad social, de equidad, de inclusión. Y eso ya entra al discurso. Lo que pasa es que no se lo creen hasta el fondo, y entonces cuando hay que tomar la decisión clave, que es mantener la calidad con recursos, porque no hay otra forma para mantener la calidad, en ese momento sí se recula un poco. Se recula, y evidentemente pues durante este proceso de observación de este proyecto va a haber todo tipo de instancias, desde protestas hasta modificaciones legales del... Sí, yo entiendo, yo espero que la comunidad académica entienda que en este momento lo más importante para nosotros es contar con el apoyo social, y el apoyo social se logra convenciendo mucho más que haciendo a veces actos violentos. Claro que sí, sin duda. Rector Wasserman, muchas gracias por haber estado en el radar. Muchísimas gracias a usted, Antonio, muy amable. Gracias. Ya trataremos de que la ministra de Educación esté aquí explicando esta trascendental reforma. Frase para hoy del poeta y novelista alemán Johann Wolfgang von Goethe. El mérito mayor del hombre consiste, sin duda, en dominar las circunstancias lo mejor posible y dejarse dominar por ellas lo menos posible. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. También nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook. Nos vemos mañana, que descansen, chao.